Hola, buen día. Voy a trabajar con este programa que se llama Mixer on Demand en línea. Es una plataforma libre. Y vamos a darle aquí en la sección que dice Repair. En esta ocasión voy a dar lugar a hacer una lectura de y una interpretación del esquema eléctrico de un aveo. Esto es con la intención de explicarles que la forma de entender y comprender cómo es cuando nosotros tenemos el vehículo físicamente, cómo poder llegar a atacar el problema que se nos presenta en el vehículo. O en ausencia del vehículo, nosotros podemos interpretar qué es lo que en el vehículo cuenta. Vamos a ir descubriendo. Vamos a ver aquí un Wiring Diagram All. Y aquí nos trae una gama nos desplaza diferentes tipos de temas respecto al diagrama de cableado. Aquí nos desplaza todo lo que es accesorios que esté equipado. Dependiendo de lo que nosotros tengamos que trabajar, también tenemos aquí el brakes, anti-lock, que es el freno. Esto es sin necesidad de que tengamos el vehículo, nosotros podemos interpretar qué es lo que tiene y cómo está compuesto. Tenemos electrical y podemos irnos ahora a electrical y nos vamos aquí en esta sección. En esta parte nos explica cuáles son los tipos de conectores, tipo de cableado, los colores, los nombres, las versiones que este cuenta. Nosotros tenemos que nada más regresar y continuamos investigando acerca de lo que estamos buscando. Y nosotros le dimos a System Wiring Diagram, sistema de diagrama de cableado. Y aquí nos da por temas lo que queremos nosotros trabajar. Trae aquí el sistema del aire acondicionado, el freno, el inmovilizador, computer data lines, donde está el DLC, el cooling fan, es el enfriador, y podemos ir viendo muchas cosas aquí adelante. Entonces nosotros es muy sencillo poder conocer qué es lo que queremos trabajar, ¿no? Hablemos de que no se comunica mi escáner. Nosotros vamos a ir aquí a Computer Data Line. Abrimos y nos abre, nos da la imagen, prácticamente el del DLC. Nosotros aquí podemos dar en la lupa de zoom más o nosotros podemos ampliar aquí con nuestro panel, ampliando los dedos. Y aquí prácticamente aquí están los 16 pines del conector OBD2 del DLC. Y nosotros, esto es bastante sencillo. Comprendemos que el 16, si recuerdan, es voltaje de 12 voltios. Si en caso no tenemos voltaje de 12 voltios, nosotros tenemos que buscar este fusible que esté en buenas condiciones.
ya que constantemente está alimentando a este pin, a este cableado. Hot at all times significa constantemente con voltaje. Nosotros vemos la calidad del fusible, que este tenga continuidad. Posterior a ello, tenemos que revisar con un multímetro en la modalidad de continuidad de este punto a este punto y tiene que dar continuidad. El siguiente punto, la siguiente parte es dos importantes, 4 y 5, que estos estén aterrizados a tierra. Nosotros tenemos que averiguar si esto está aterrizado a tierra. El 4 y 5, que son las partes importantes. Después hablamos del 6 y el 14. El 6 es este verde y nos dirige hacia abajo. Y se conecta a este módulo que se llama Instrument Panel Cluster, que es el tablero. Y estábamos hablando del 6. Ahora, el 14, ustedes pueden verlo aquí. Y también se conecta a este punto, al cluster. Ahora, nosotros tenemos que averiguar el otro cable, que es el 14. O sea, el 14, perdón, ya lo habíamos hablado. El 8, el 8 se va al Serial Data Remote Control Tour. Ok, es parte de la comunicación que este vehículo, este sistema cuenta. El 7 igualmente al TPMS. El 6, el 5 y el 1 va al LS LAN Serial Data. Entonces nosotros tenemos que conocer la calidad del cableado que esté conectado correctamente, ¿no? Como nosotros podemos averiguar si está funcionando correctamente el cableado. Es muy sencillo, nosotros tenemos que hacer continuidad desde de este punto a este punto, de este punto al otro punto de cableado, en modalidad de continuidad en nuestro tester. De esta forma, nosotros vamos conociendo mucho mejor, y esto es sin conocer ni siquiera cómo funciona ni qué sistema cuenta este tipo de vehículo. Pero por cualquier anomalía que nosotros tengamos, nosotros podemos ir sin problema a buscar cuál es el problema, ¿no? Ahora voy a regresar. Ahora estábamos en Computer Data Lines y voy a irme como un vehículo de 1.6 litros. En este es un módulo que es la EQ, Engine Control Module, SM. ¿Ok? A este módulo llegan todas las entradas y por supuesto salen. O sea, las entradas son los sensores, las salidas
hacen generar movimiento en los actuadores. Hablemos aquí, es parte de la alimentación, hot all times, se alimenta el módulo. Hablemos del fusible, batería positiva de voltio, el 12. Tenemos igualmente aquí bajo switch, cuando va a ser alimentado, ignición a 12 voltios. Aquí, después de que baje switch, tendremos varias alimentaciones, se van a alimentar varias, 1, 2, 3, 4, 5, igualmente esta. Pero hay una diferencia, que la protección es diferente, ya que estas tienen un rango más amplio, que son 15 amperes de protección a este módulo, dependiendo del funcionamiento. Pero por ejemplo su rango de protección es de 10 amperes, es decir que en poco tiempo, si hay un sobrecalentamiento o un corto, se protegerá. Y hablamos aquí del sensor MAF. Aquí en la parte inferior, aprovechando que bajé, tenemos el sensor del refrigerante, tenemos el sensor de presión del tanque de combustible, el sensor MAF, el sensor evaporativo y el pedal de aceleración. Nosotros, hablando de aquí, este sensor, aquí tiene el retorno de señal y aquí tiene su voltaje de referencia. En esta parte tenemos lo que es la referencia 5 voltios, que es el sensor de presión de tanque de combustible. Tenemos la tierra y tenemos el retorno de señal de sensor. Igualmente nosotros podemos ir viendo los siguientes. Esto, como les explico, es un tema bastante que se puede comprender sin problema. Yo, sin tener el vehículo, estoy comprendiendo qué sistema cuenta en este vehículo Aveo. Aquí igualmente nos explica el tipo de alimentación bajo ignición. Aquí este es el relevador de la bomba de combustible. Es un poco conocer un poco del, de- del lenguaje o del idioma inglés para las palabras técnicas. Aquí hablamos de un sensor, ustedes conocen, oxígeno sensor, el sensor de oxígeno, y nos habla también de la ubicación, ¿sí? Del catalizador. Este es el catalizador. Este es del sensor MAF, del ST, del ST. Aquí tenemos el clutch pedal position. Aquí estamos hablando de un vehículo estándar. Cuando nosotros presionamos el clutch, nosotros habilitamos el encendido. Cuando ustedes hacen ignición en accesorio o cuando ingresan su llave, no lo pueden encender sin que no esté presionado el clutch. Y cuando no enciende, nosotros tenemos que revisar este punto, ¿no? Si está prácticamente de normalmente abierto, se cierra. Dice clutch position pedal. También tenemos en esta sección el sensor de velocidad.
que esta información es entregada hacia al SM para, para ir haciendo los cálculos adecuados para la inyección. Vamos al tercero. Como pueden ir viendo, es bastante sencillo. Si yo tuviera el vehículo, creo que pudiera yo hablar un poco más extendido el tema, pero esto es una manera para que ustedes puedan hacer un análisis de cómo saber de qué está hablando el diagrama, ¿no? Por ejemplo, hablemos de algo que no sepamos, por ejemplo aquí que dice left side of dash indoor opening. Nosotros podemos ir a Google y ponemos left side of dash y traducción, lado izquierdo del tablero. Este está al lado izquierdo del tablero. Entonces, es algo bastante práctico y conocerlo, investigar. Prácticamente en Google encontramos muchas cosas que se nos facilita el poder dar una solución a los problemas. Por supuesto que tú tienes que conocer el funcionamiento de los tipos de sensores que ya en diversas generaciones de los vehículos ya cuentan. Porque hablamos de sensores Hall, hablamos de sensores inductivos, hablamos de diversos tipos de sensores. Entonces, también hablamos de la calidad del sensor de lectura, también, que hablamos de los sensores que están en el cigüeñal, hablamos de los que están en el árbol de levas, si tienen una cierta distancia de lectura. Todo viene bien calculado para que, así como fue instalado desde la armadora. Aquí tenemos el Exhaust Cam Shaft Position, el CMP. Lo conocemos por CMP, que es la que está en el árbol de levas. Y aquí tenemos el CKP, que es la que va colocada en el cigüeñal. El Intake Camshaft Position es un solenoide. Vamos a hablar después la diferencia de qué es un sensor, qué es un actuador, qué es un solenoide. Y aquí tenemos el otro sensor de oxígeno. Left side of engine on exhaust manifold. El anterior hablaba exactamente que está ubicado en el catalizador. Esta se encuentra después de donde está el motor, en la salida, en la sección de escape. Esta hace la regulación de la mezcla aire-combustible. El otro del catalizador hace el examen de la calidad de emisiones que realiza el catalizador. Son cosas muy, muy diferentes. Ahora nosotros cerramos esta sección y vamos al último, es el 4 de 4. Throttle Body. ¿Qué es un throttle body? Sin tener el vehículo, nosotros podemos poner throttle. Esperamos que sí. Throttle body. Cuerpo del acelerador. Y prácticamente nos explica qué es el cuerpo de aceleración. ¿Y cómo sabemos si es de chicote o no de chicote? O es tirado por medio de una cuerda. Digamos, es palabras típicas, ¿no? Que se puede mencionar como una cuerda, pero es un chicote. Hablamos de que aquí, en la misma figura, nos explica que hay un motor. Entonces, este cuerpo de aceleración es motorizado. Y
este significado de la figura del esquema eléctrico se refiere a un potenciómetro. Después haremos una lectura de significado de figuras del esquema eléctrico. Aquí esto se refiere al canister Purk Solenoid Valve, que es la que está dentro del tanque de combustible. El NOC sensor KS, sensor de detonación. Ustedes vieron que al inicio, en el 1 de 4, estaba en el lado izquierdo nuestro SM. Ahora está en el lado derecho. Prácticamente no son dos módulos separados. Es el mismo, solamente que esta es una forma que lo particionan este esquema eléctrico para poder comprender mucho mejor, porque los tienen que hacer de forma horizontal, ya que se hablan de muchos sensores actuadores, áreas centradas, alimentaciones, tierra, entonces lo tienen que hacer de forma horizontal. Ponen una parte a la mitad del 50% del módulo de los pines en un lado izquierdo, y el otro extremo en un lado derecho. Y por medio de varios señalamientos de colores, para poder distinguir, ya que si son del mismo color, confunde y no logramos tener una comprensión. Más si este que es online no me señala el segmento, ¿no? La línea para poder seguirlo, pero no es un inconveniente. En esta siguiente sección vamos al Instrument Cluster y vamos a uno de dos. Vamos a hablar muy brevemente. Nuevamente aquí habla de que depende mucho del área del accesorios al momento de hacer ignición para que el tablero se alimente y esté activo, esté trabajando, pero también va a haber una alimentación constante en el punto 23. Si ustedes necesitan eh, esta información, pueden darle pause al video. Ahora vamos al siguiente punto, que es el 2 de 2. Nos abre la pantalla y tenemos aquí, sigue mostrándonos la alimentación de lo que el tablero provee y cómo es alimentado también el tablero. Por supuesto, aquí habla del ambiente air, habla del sensor que le indica mediante el gauge los niveles de temperatura. También se habla cluster fuse room lamp, que son los LEDs que están sobre el clúster, el tablero. También hablan sobre la señal que llega también para ver el nivel de gasolina, el combustible. Y también nos arroja la señalización de cuando hay algún problema en la presión del aceite. Prácticamente no es complicado hacer la investigación de un esquema eléctrico. Si requieren esta información, me pueden escribir en la caja de comentarios. Saludos.